tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Libre o esclavo, tú escoges, tú eliges. Amén. Mírelo al que tiene a su lado y pregúntele, ¿sos libre o sos esclavo? Hebreos 11, 24 al 27. Dice la palabra del Señor en esta noche: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, diga conmigo, escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, la idea es cómo se sostuvo Moisés cuando tomó la decisión de escoger vivir como el pueblo de Dios, que en ese momento eran esclavos de Egipto. Ellos eran esclavos de los egipcios, el pueblo de Dios, y él estaba en el palacio. Si bien Moisés significa rescatado de las aguas, por eso el nombre de Moisés, y fue rescatado por la hija de Faraón, y lo crió y estuvo preparándose en las mejores facultades que había en Egipto, y comía en la mesa del rey, del faraón. Faraón era el rey, y tenía todos los placeres de un nene de mamá. Pero él escogió ser libre y no ser esclavo. Por eso él dejó Egipto. Una de las cosas que tengo siempre en el corazón es de que muchos, a pesar de haber recibido a Cristo, todavía viven en Egipto. Vivir en Egipto significa vivir en la esclavitud. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario para que sigas viviendo en Egipto, en tu esclavitud, en tu vieja vida, sino que Él murió para hacerte libre, como fue libre el pueblo de Dios, por mano de Moisés y por mano poderosa de Dios. Amén. La palabra escogiendo es algo que usted y yo tenemos que hacer diariamente. Usted escoge desde que abre los ojos hasta que se va a dormir. Usted está escogiendo siempre. Inconscientemente usted está escogiendo. Usted escoge levantarse o no levantarse. Usted escoge tomar mate o tomar café. Usted escoge ir a trabajar o no ir a trabajar. Está siempre escogiendo. El ser humano siempre está escogiendo. Por eso siempre usted y yo tenemos que tener una guía de cómo escoger. Y la mejor guía es la palabra de Dios. ¿Lo tengo acá? La palabra escogiendo, esta sola palabra es la que determina si vas a triunfar o vas a fracasar en la vida. La palabra escoger, podemos escoger ser salvos o no ser salvos. Escogemos ser pecadores o no ser pecadores. Escogemos ser esclavos del pecado o escogemos ser libres. Dios ya escogió hace 2000 años salvarte.
Dios escogió salvarte. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Ahora el que tiene que escoger sos vos. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Escogió salvarte. Ahora te toca a vos escoger ser salvo o ser esclavo. Ser libre o ser esclavo del pecado. Quedarte en Egipto o escoger salir de Egipto. Egipto te va a dar muchas cosas lindas. Egipto en la Biblia es tipología del mundo y Faraón es tipología de Satanás. ¿Sabía eso? ¿Escogés vos quedarte en las costumbres que tenías antes en el mundo? ¿O escogés vivir dentro del reino de los cielos, conforme a lo que Dios quiere que hagas? Gracias, Joaquín. En Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Éxodo, espero que esté entendiendo algo por el Espíritu en esta noche. Mire al que tiene a su lado y dígale, Dios te llamó a ser libre. Ahora usted escoge si quiere ser libre o quiere seguir como antes. Amén. En Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Acuérdese que cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud, el faraón, después que se fueron todos, dijo: ¿y por qué lo tengo que dejar? Salió a perseguirlos. Y en un momento, el pueblo de Dios se encontró entre los egipcios y el mar. Nosotros diríamos: ¿cuántas veces te viste entre la espada y la pared? El pueblo de Dios se vio entre los egipcios que venían a matarlo y el mar que lo iba a ahogar. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. Y acuérdese esto: un día se levantó una cruz hace 2000 años, símbolo de lo que Moisés hizo cuando levantó la vara y el mar se abrió en dos y pasaron todos en seco. Y cuando los egipcios quisieron pasar, Dios cerró el mar y quedaron todos sepultados en el mar. Las aguas del mar sepultaron a los egipcios. Satanás fue sepultado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, el infierno pensaba que ya había ganado la batalla. Pero 3 días después, Jesucristo fue levantado con poder de Dios de entre los muertos y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenés que decidir salir de la esclavitud y entrar al reino de los cielos. Están celebrando la liberación de la esclavitud y del látigo del egipcio. En lo que leíamos recién, ya habían cruzado, y por eso el cántico de Moisés. El Dios en el cual hemos creído nos ha librado de los egipcios. No sé si usted sabe que en este tiempo
científicos, siempre se dijo que el éxodo no había existido. Porque claro, en la arena no queda ningún registro, pero sí en el mar quedó el registro. Porque han encontrado ruedas y carretas de egipcias de aquel entonces, y se cumple lo que dice la Escritura, que ¿no? espadas se encontraron, como es arcos, se encontraron debajo de el mar, ¿no? En este tiempo, con los aparatos científicos que hay, han descubierto todas estas cosas, ¿no? Entonces quiere decir que hubo, y que el pueblo de Dios no pasó como lo muestra Hollywood, que el agua se retiró y que pasaron con un poquito de agua. No, dice que pasó en seco. O sea que se abrió, se hicieron como dos peceras. Imagínense ahí ver los pececitos y caminaba, tocaba y era agua. Sin embargo, estaba seco el piso. Si no, quedaría que era algo científico. Y no fue algo científico, fue un milagro. Un milagro no se puede explicar, acuérdese de eso. Amén. Te estremece recordando de dónde Dios te ha sacado. No sé si usted alguna vez pensó de dónde Dios te sacó. Hay personas que se sienten merecedoras de estar, ¿no? Como digo siempre, yo esta tarde, incluso cuando venía en el colectivo de Rosario, venía diciendo, wow, Señor, nunca me voy a sentir merecedor. Y verdaderamente no fueron por mis méritos que yo soy salvo, que vivo esta vida. Son los méritos de Cristo. No tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Porque el día que te olvides de dónde Dios te ha sacado, ese día comenzarás a caminar hacia atrás y no hacia adelante. Y qué interesante que el pueblo de Dios comenzó a murmurar y a acordarse en el desierto de cómo vivían antes. Y ese es el grave problema, ¿no? El diablo te hace recordar lo lindo de tu pasado. Cuando comías a la orilla del río Nilo, los pucheros, dice, las cebollas. El diablo siempre te va a recordar lo lindo de tu pasado, pero te hace olvidar de todo lo malo que vivías estando esclavo del pecado. ¿Me escuchó? El diablo siempre te va a hacer recordar lo lindo que vivías. Yo me acuerdo. ¿Cuántas veces dijiste, y más en este tiempo, yo me acuerdo, antes de venir, yo tenía... Justamente este viernes pasado estuve en una reunión en Callastá con los pastores de nuestra organización y yo le decía, yo me recuerdo que cuando nosotros teníamos nuestro reparto, nuestra pequeña empresa con la pastora, que era repartidor de pollos, repartidor de aves y huevos, realmente nosotros estábamos muy bien económicamente, muy bien. De hecho, tenía la camioneta, tenía el auto, 0 kilómetros y toda esta historia, teníamos todo eso. Pero muchas veces no éramos felices y éramos jovencitos, recién casados. Mara tenía 1 año, 2 años, estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Y no éramos felices, a veces, ¿no? Y el diablo muchas veces me hacía acordar cuando teníamos necesidades como ser que no teníamos qué comer aquí en Santa Fe o en Villa Cañá, me hacía recordar, ¿te acordás cuando vos repartías que salían a comer a las parrillas y te ibas y comías en las parrillas? Y usted se imagina que viene, te pasó a vos también, que te acordaste de antes, pero no eras feliz. Ahora tengo o no tengo, yo soy feliz. Porque sé que si hoy no tengo,
eso no significa que mañana no voy a tener, sigo confiando en Dios. Pero antes, ¿cómo podía creer que al otro día iba a tener si Dios no estaba conmigo? ¿Lo tengo acá? El diablo siempre te va a hacer recordar lo lindo de tu pasado y te va a hacer olvidar todo lo malo que vivías cuando estabas en Egipto pecando. ¿Lo tengo acá? Muchas veces miramos hacia donde no debemos mirar. Por eso no podés avanzar. Y hablo esto porque por el Espíritu sé que muchos no pueden avanzar. Tenés que trabajar más para poder sostenerte mejor. Y bueno, pastor, ¿qué quiere? El país está mal. Sí, el país está mal, pero Dios nunca está mal. Dice la Escritura que de Dios es la plata y el oro del mundo. Y Él no se la puede dar a alguien que no confía en Él. ¿Usted le daría su dinero a gente que usted no puede confiar? Por eso, en este tiempo te sentís que estás estancado y que no podés avanzar. Que esos planes que tenías no se están cumpliendo. ¿Por causa de qué? Por causa de que estás volviendo hacia atrás. Estás volviendo en tu pensamiento y en tus deseos a volver a tu vieja vida. Y estás haciendo lo que hacías antes de que Dios te saque de ese lugar. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Por eso el consejo en esta noche es que dejes de mirar lo que el diablo quiere que mires, porque el diablo siempre quiere que mires tu pasado. Y acuérdese que el diablo te va a hacer recordar lo lindo de tu pasado, pero nunca te va a hacer recordar cuando vos vivías en el pecado y cuáles eran las consecuencias que tenías. Un drogadicto, cuando se droga, o un alcohólico, cuando se toma una botella de vino, de alcohol, de whisky, de lo que sea, por un tiempo que dura el efecto, vive en un lugar donde parece que no hay problema, pero cuando baja, cuando le viene el bajón, como dicen los muchachos, y se le fue el efecto de la droga, ahí se da cuenta que sigue viviendo en la misma realidad. Quiere dejar de vivir en la misma realidad que cuando vivías en el mundo. Es hora que deje de lado todo para vivir con Jesús. Recuerdo una vez predicándole a un drogadicto me dijo, porque yo le decía que la droga para él era su bastón, porque sin la droga no podía caminar. Y él me dijo, sí, pero no se olvide, pastor, que para usted Jesús es su bastón. Y le digo, sí, entre mi bastón y tu bastón hay una gran diferencia, porque tu bastón te va a llevar a la muerte, pero mi bastón estoy seguro que me va a llevar a la vida y a la vida en abundancia. Tu futuro
Está en las manos de Dios. Y Dios quiere que mires lo que Él está mirando de vos, no lo que el diablo quiere que vos mires. Porque el diablo siempre te va a hacer recordar cuando vivías en Egipto. Y cuando el pueblo de Dios se acordaba que comía era mentira. Porque estaban esclavos. Porque incluso no le daban qué comer. Y los sacrificaban a hacer ladrillos. Y una de las cosas que usted tiene que aprender, lo que Jesús dijo, tenemos que aprender a vivir hoy, no en el pasado, no en el futuro. El pasado, tu pasado, Dios lo enterró en lo más profundo del mar para no acordarse más. Tu futuro todavía no está viniendo, pero muchas veces por vivir en el pasado o vivir pensando en lo que vas a comer y vas a tomar mañana, no podés disfrutar lo que hoy tenés. Por estar con tu mente, quiero aquello, hoy no disfrutás que estás vivo. Hoy no disfrutás que decís, ya estoy en la iglesia, qué bueno, estoy escuchando palabra de Dios, una palabra que me alienta, una palabra que me va a conducir, una palabra que me va a guiar en esta semana. Nos cuesta. Por eso, el consejo de Dios para vos en esta noche es que salgas de Egipto, que salgas de la esclavitud y comiences a vivir una vida en libertad. Y vivir una vida en libertad es que no estás atado a lo material, a lo terrenal. Porque dijo Jesús que si Dios cuida de los pajaritos, ¿por qué no va a cuidar de tu vida? Por eso dijo el Señor, ¿por qué están afanados por lo que van a vestir? ¿Por qué están afanados por lo que van a comer? Si Dios tiene cuidado de los pajaritos. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que vos necesitas va a venir por añadidura, porque estarás viviendo en el reino de los cielos, porque has salido de Egipto. Saque su pensamiento y deje de pensar como piensa este mundo. Usted y yo no fuimos llamados a pensar como piensa el mundo. Usted no fue llamado a vivir como vive el mundo. Usted y yo fuimos llamados a vivir dentro del reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos, usted y yo tenemos que obedecer la voz de Dios. Y cuando vos obedecés la voz de Dios, entonces vivirás en libertad y podrás vivir y ver la victoria de Dios en tu vida y en tu hogar. Mire a alguien y dígale, escogé ser libre, salí de Egipto. Deje de vivir en su vieja vida. Por eso tiene tantos conflictos. Por eso que cuando venís de trabajar no podés disfrutar de lo que trabajaste. ¿Por qué tenés tantos conflictos? Porque estás viviendo en tu vieja vida, en Egipto. Sin pensar que tu vida tiene que aprender a depender de Dios. Porque cuando usted y yo dependemos de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Deje de vivir en su vieja vida. Si sus prioridades no cambian, usted no ha salido de Egipto. Si tus prioridades siguen estando en las cosas del mundo, no saliste nunca de Egipto. Seguís tan esclavo como eras antes. Y el Señor no murió en la cruz del Calvario para que sigas como esclavo. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que seas libre y libre delante de Dios. En el desierto es para purificar tu mente. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud,
lo mete en un desierto. Pero ¿qué pasaba? Tenían que ser purificados de las costumbres de Egipto. No sé si alguna vez se sintió en el desierto, solo. Tenés que aprender a vivir en el desierto. Porque en el desierto Dios trata con vos. ¿Lo tengo acá? Recuerdo, y creo que lo he contado alguna vez, algunos se van a acordar de esto, cuando comenzamos esta obra, realmente fue fuerte, fue difícil en nuestro ministerio. Y recuerdo que me invitan a Venado Tuerto, a la iglesia del pastor Oscar Domínguez, el apóstol, del cual soy amigo. Venía el apóstol Raúl Ávila, Lucas Márquez, a ministrar. Y con Raúl Ávila habíamos tenido muchos encuentros antes de irnos a Rusia. Siberia venía a nuestra iglesia, Rosario. Y me acuerdo que estaba predicando. Yo en ese momento estábamos tan desalentados con la pastora. Después de haber predicado en Rusia, haber sido pastores en Rosario, Dios me trae acá y me mete en un barrio que no... Dios mío. Y en ese entonces cabal era entrar si querés, salir si podés. Una casa que había estado abandonada hacía 3 años. Imagínense la roña. Y los que habían vivido 7 años antes habían destrozado, no había vidrios en las ventanas, los techos se subían, eran 4 dormitorios, 4 baños y solamente 2 baños andaban. Las piezas, había una sola que no se llovía, la otra se llovían todas. Y nos sentamos en la escalera con la pastora y llorábamos y decíamos: Señor, aquí nos trajiste. Esto es lo que... Y estábamos tan angustiados y tan apenados. Y cuando voy a Venado Tuerto y estaba predicando el apóstol Raúl Ávila, y creo que si escucha el pastor Oscar Domínguez, lo ve por Facebook o por YouTube, se va a acordar de que paró la predicación el apóstol Raúl Ávila y me llamó adelante de todo. Había un montón de gente era una cancha de básquet, ¿no? Lleno de... Y me hizo venir adelante. Y me mira a los ojos y me dice: Dios te dice, te sacaron de sus agendas, tiraron tus tarjetas y se han olvidado de vos. Se pegó media vuelta y siguió predicando. Yo me quedé: gracias. Claro, no había entendido yo lo que Dios me estaba diciendo. Y orando, luego entendí que Dios quería tratar conmigo. Porque yo me estaba recordando cuando yo comía, estando en la iglesia, y Dios tenía un propósito distinto en estas tierras. Y cuando yo en esa convención entendí que Dios me había llevado al desierto para tratar conmigo, hermano, no teníamos ni para qué comer. Veníamos en el colectivo con el pastor Morales, el pastor Sergio Alfaro, me acuerdo de Venado Tuerto, veníamos para acá, para Santa Fe, y yo dije: cuando llego me compro un celular. ¿Para qué quería un celular? No teníamos qué comer. Y yo hice eso como un acto de fe. Yo le voy a creer a Dios. Y me fui al centro, me acuerdo, a comprar porque viste, esos socotrocos que eran antes, ¿no? Los primeros. ¿A qué los quería? Casi la pastora, imagínese, ¿no? Pero empezamos a olvidarnos del pasado. Por más bueno que haya sido. Porque lo que Dios tenía era mejor.
Y recuerdo cuando sentado en esa escalera allí llorábamos, antes de ir allá con la pastora, llorábamos en la escalera y decíamos: Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? Ahora en ese momento teníamos un Renault 11 acá, terminamos un domingo y salimos con la pastora, íbamos por aquí hasta Peñalosa y después agarrábamos para ir a nuestra casa en Derqui, la calle Derqui. Habíamos salido de atrás de la vía, que yo les decía a todos: salgan detrás de la vía en el nombre de Jesús. Y Dios nos sacó y fuimos a vivir a calle Derqui. Y iba con el auto, y escucho la voz del Señor que me decía: ¿estabas viendo lo que estás viviendo hoy cuando sentado en esa escalera llorabas con tu esposa? ¿Estabas viendo lo que yo iba a hacer con vos? Y yo siempre dije, si había un lugar para ser bendecido por Dios, no podía ser Santa Fe, a mi manera de pensar. Sin embargo, Dios nos bendijo y Dios nos prosperó, como te prosperó a vos. Lo que quiero decirte en esta noche es que muchas veces en tus días de lloro, en tus días de tristeza, esa tristeza y ese lloro no te permiten ver lo que Dios va a hacer cuando vos entiendas que tenés que salir de Egipto para vivir en libertad. El pueblo de Dios nunca vio la tierra prometida. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que vieron la tierra prometida? Aquellos que tenían otro espíritu. Caleb y Josué, que fueron gente que tenían otro espíritu. Dios te llamó para tener otro espíritu, para que aprendas a caminar en el desierto, sabiendo que en el desierto no estás solo, que el Señor está a tu lado y Él te ha sacado de la esclavitud para que puedas vivir en libertad. Salga de Egipto. Salga de Egipto. Mire a alguien y dígale: salí de Egipto, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: dejá de vivir en el pasado y empezá a vivir en lo nuevo que Dios te ha dado por vivir en el reino de los cielos. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Y por qué vivís todavía en algunas del pasado? ¿Será que todavía no entendiste el Evangelio? ¿Será que todavía no entendiste de que Dios te ama? ¿Será que todavía no entendiste que tu vida está en las manos de Dios y Él tiene un futuro asegurado para vos? Es hora de que aprendas. Es hora de que aprendas a confiar en Dios y no a confiar en tus fuerzas, no a confiar en tu trabajo. 18 años yo tenía tirado en un sillón. Mi mamá me dijo: nene, es hora de que vayas a misa. Y yo le digo: mamá, Dios a mí no me da nada. Si yo no me levanto y no salgo a trabajar, Dios no me da nada. Y no sé por qué lo estoy diciendo en esta noche. Recíbalo quien lo tiene que recibir. Y me di cuenta que estaba hablando como el diablo habla. Si yo no trabajo, Dios no me da nada. ¿Vos te crees? Con ese pensamiento, ¿cómo Dios puede bendecirte? Mírelo al que tiene a su lado y dígale: es hora de que renueves tu manera de pensar y empieces a pensar que todo lo que tenés y todo lo que recibís es de la mano de Dios, porque Dios tiene cuidado de sus hijos como vos tenés cuidado de tus hijos. Él cuida de ti
y tu vida es más valerosa que la de los pajaritos. Y si Dios cuida a los pajaritos, ¿cómo no te va a cuidar a vos? Por eso aprendé a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Salí de Egipto, salí de esos pensamientos que te hacen volver atrás y empezá a pensar como Dios quiere que piense, que tu futuro está asegurado en las manos del Señor. Termino y esta es la conclusión del mensaje en esta noche. Si usted quiere vivir días de paz, días de victoria, de felicidad, salga de la esclavitud. Esos pensamientos, no necesariamente tenés que estar atrás de una reja para estar preso. Hay gente que está presa y que está libre. Hay gente que está detrás de los barrotes, pero está libre, vive como Dios quiere que vivan. Y hay gente que está fuera de los barrotes y viven esclavos. Esclavo de tu trabajo, esclavo de todo. De tus pensamientos. Antes pensábamos que lo que teníamos nos hacía felices. Señor, si obtengo esto, voy a ser feliz. Y cuando lo tenías te diste cuenta que eso no te hacía feliz. ¿Sabe lo que te va a hacer feliz? Pensar que Dios piensa en vos, que Dios tiene cuidado de vos, que no importa la enfermedad, que no importa el problema económico, que no importa lo que no tenés ahora. A Dios le importa que creas en Él, porque cuando usted cree en Él, lo que Dios quiere hacer con vos se va a cumplir en tu vida. Aprenda a no querer hacer su propósito, sino aprenda a hacer el propósito de Él. Porque cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, nuestra vida comienza a cambiar. Por eso el consejo de Dios para usted hoy es que escoja salir de Egipto, salir de la esclavitud, renovando su entendimiento, entendiendo las cosas como Dios las entiende. Salga de Egipto, salga de la esclavitud, permita que en el desierto Dios trabaje en usted para ayudarle a renovar su entendimiento y entonces entrarás a la tierra de prosperidad. Hay algo mejor para usted. Hay algo mejor para usted. Hay algo mejor de parte de Dios para usted. Escoja salir de Egipto. Sea libre en el nombre de Jesús y las cosas van a cambiar en tu vida. Póngase de pie y dele su mejor aplauso al Rey. Vamos. Su mejor aplauso al Rey. Su mejor aplauso al Rey. Renueve el espíritu de su entendimiento. Gracias, Señor. A ti la gloria, Rey. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.